Hola mis suscriptores, gracias por el apoyo que dieron a la teoría de Goku en Gotobun no Anaiome. Suscríbase para no perderte los próximos vídeos que suba en YouTube. Activen la campanita de notificación. Continuamos con la teoría. Capítulo 2. Era una mañana lluviosa en una ciudad. Vemos a varias personas transitando por las calles con sus paraguas para protegerse de la lluvia, pero, entre esas personas vemos a un cierto joven con un paraguas de color rojo que caminaba por esas calles. Este joven se acerca a un señor con traje de terno que caminaba por ahí, solo para. Disculpe señor, ¿de casualidad, no conoce esta dirección? Preguntaba aquel con una alegre actitud, mientras mostraba un papel escrito. Ante esta pregunta, por un momento el señor con traje de terno miró al alegre joven. Y después se dispuso a leer el papel escrito. Veamos, ¿Esta dirección, acaso estás buscando los dormitorios Uesugi? Decía aquel señor en tono de pregunta. Sí. ¿Sabe dónde queda? Preguntaba nuevamente aquel joven. Sí, solo sigue por esta calle y camina hasta llegar a un pequeño parque. Una vez ahí, podrás encontrar los dormitorios Uesugi, explicaba aquel señor, mientras señalaba una dirección. Jajaja, muchas gracias. Agradecía alegremente el joven, mientras miraba a aquel señor. A los pocos segundos el alegre joven empieza a caminar nuevamente en medio de esa lluvia, rumbo a la dirección que le habían indicado. Mientras tanto, en una residencia al estilo Japón tradicional, podíamos ver un letrero que decía Dormitorios Uesugi, que se encontraba en la entrada principal de ese mismo complejo, pero, en el interior de ese complejo, vemos caminar en uno de los corredores a una alegre niña de cabello largo de color negro azulado con unos ojos de color turquesa que se estaba acercando hacia una puerta. Al llegar, toca la puerta y empieza a hablar. Itsuki-san. ¿Estás despierta? Decía la alegre niña, mientras llamaba el nombre de su inquilina. A los pocos segundos se abre la puerta, y de esa puerta salía una adormilada chica de cabello largo de color rojo, llevando en su cabello lo que parecía ser un par de horquillas en forma de estrella. Fua. Raiya-chan. Preguntaba Itsuki, mientras frotaba uno de sus ojos. Itsuki-san. ¿Aún seguías dormida? Preguntaba la pequeña Raiya un poco sorprendida. Fua. Sí. Raiya-chan, ayer me la pasé estudiando hasta tarde, explicaba Itsuki con un poco de sueño. Itsuki-san, entiendo que tengan estudiar, pero recuerda lo que dijo mi mamá, hace daño desvelarse muy seguido, decía la pequeña Raiya un poco seria. Lo siento Raiya-chan, evitaré no desvelarme tanto, decía Itsuki un poco apenada. Está bien, solo procura no sobreesforzarte demasiado, decía la pequeña Raiya seriamente para al final mostrar una leve sonrisa a Itsuki. Lo tendré en cuenta Raiya-chan. A propósito, ¿para qué me llamabas? Decía Itsuki con una leve sonrisa para al final preguntar con un poco de curiosidad. Ah. Es verdad. Como ustedes no bajaban, vine a llamarlas porque el desayuno ya está listo, volvía a decir la alegre Raiya. El desayuno. Decía Itsuki un poco sorprendida ante las palabras de la pequeña Raiya. Itsuki voltea un momento hacia el interior de su habitación y observa un reloj despertador, que se encontraba encima de un pequeño mueble que estaba al lado de su cama. Itsuki se quedó fría al ver que su reloj marcaba 7:50 am y a los pocos segundos. Kiara. Solo me queda 10 minutos antes de que empiezan las clases. En ese momento el grito de Itsuki despertó a las demás inquilinas, que inmediatamente acudieron al lugar. Menos 15 minutos después. Ahora nos ubicamos en el comedor de aquel complejo, en donde vemos en una mesa a 5 chicas junto a la pequeña Raiya acompañada de sus padres. Jajaja, así que eso fue lo que sucedió, dijo tranquilamente un hombre de cabello corto de color rubio puntiagudo y que llevaba en su cabeza unas gafas de sol. Ara, y pensar que Itsuki-chan olvidara que hoy es sábado, decía con una sonrisa una mujer de largo amarrado en forma de cola de caballo de color morado oscuro de ojos azules. Lo siento, no quise causarles tantos problemas a Yumi-san y Sanari-san, se disculpaba una apenada y avergonzada Itsuki a aquella pareja, mientras daba una leve reverencia. Nota. En esta historia la mamá de Futaro sigue viva, además de que le puse el nombre de Ayumi en serio. ¿Cómo pudiste olvidar que hoy no teníamos clases?, decía una seria chica de cabello corto de color rosado oscuro, llevaba en su cabello un par de cintas en forma de mariposa. Vamos, Nino, no te enojes, Itsuki-chan ha estado estudiando tanto que perdió la noción del tiempo, decía una chica de cabello corto de color rosado claro. Sí, además, Nino, tú también olvidaste que hoy era sábado, decida una inexpresiva chica de cabello largo de color castaño y en su cuello llevaba lo que parecía ser unos auriculares en calabrinamos.
decía Nino un poco nerviosa ante las palabras de la peli castaña. Jejeje, a decir verdad, creo Nino no fue la única que se había olvidado que hoy no teníamos clases, decía nerviosa una chica de cabello corto de color naranja y que llevaba en cabello una cinta de color verde amarrado en forma de orejas de conejo. Ante las palabras de la peli naranja las demás chicas se quedaron en silencio por breves momentos hasta que, jajaja, tranquilas chicas, no tienen por qué apenarse, es normal que les pase, ¿verdad Ayumi?, decía alegremente aquel hombre, mientras miraba a su esposa. ¿Eso es verdad? Aún así Itsuki, Yotsuba, Miku, Nino, y Chika, ustedes 5 han estado estudiando muy duro en estos últimos días, tanto, que perdieron la noción del tiempo. Normalmente lo dejaría pasar, pero, decía la señora Ayumi seriamente, mientras miraba a las chicas para al final quedarse en silencio unos momentos. Las 5 chicas esperaron expectante a las palabras que les iba a decir la señora Ayumi. A este paso ustedes enfermarán y nosotros no podemos permitir esto, decía seriamente la señora Ayumi. Las chicas, ante las palabras de la señora Ayumi, una de las chicas empezó a hablar pepero. Decía una preocupada Itsuki que trataba de replicar: entiendo cómo te sientes Itsuki-chan, pero tu padre solo accedió a dejarlas a nuestro cuidado, a cambio de algunas condiciones, y entre ellas está su salud, decía la señora Ayumi sin dejar de lado su seriedad. Las 5 chicas no dijeron nada por las palabras que había dicho la señora Ayumi. Y nuevamente el silencio reinó el ambiente hasta que, sé que le hicieron una promesa a mi hijo, y están decididas a cumplirla. Yo lo aprecio, pero, esa no es razón para descuidar su salud. Y estoy segura de que mi hijo no le gustaría de que ustedes se hicieran daño, decía la señora Ayumi, mientras volteaba a ver unos marcos fotográficos que se encontraba encima de un pequeño mueble. En las fotos de ambos marcos, en uno de ellos, vemos a la señora Ayumi con el señor Izanari y la pequeña Raiya acompañados de un joven pelinegro barra azulado, y en la otra foto, vemos a las 5 chicas que estaban junto con ese mismo joven. En ambas fotos se les podía ver a todos con una cálida sonrisa. En ese momento las 5 chicas pusieron su atención en aquellas fotos, pero en especial en la foto en donde estaban ellas junto con aquel joven. Mientras lo hacían, un sentimiento de nostalgia las invadió. A los pocos segundos las 5 chicas se pusieron de pie y empezaron a hablar. Lamentamos todos los problemas que hayamos causado desde nuestra estadía en su casa, decían las 5 chicas, mientras daban una leve reverencia hacia la señora Ayumi y al señor Izanari. Mientras lo entiendan, todo está bien, decía la señora Ayumi, mientras mostraba una leve sonrisa. Bueno, no tienen por qué preocuparse, si algo sucede, de alguna manera nosotros nos encargaremos, jajaja, decía el señor Izanari, mientras mostraba una sonrisa. Ara, querido, no puedo creer que digas eso tan despreocupadamente, decía la señora Ayumi con una sonrisa, mientras miraba a su esposo. Jajaja Ayumi, no te preocupes, recuerda que Futaro confió en ellas todo el tiempo, hasta el final, y ahora nos toca hacerlo, decía el señor Izanari, mientras miraba a su esposa. Después el señor Izanari voltea a ver a las chicas solo para: chicas, esfuércense, pero no se excedan, ¿de acuerdo?, decía el señor Izanari manteniendo su sonrisa, mientras miraba a las 5 chicas. Las chicas solo asintieron con la cabeza, mientras mostraban una leve sonrisa en respuesta a las palabras del señor Izanari. Espera para ajustar el volumen. Después de terminar aquella conversación, empezaron a degustar del desayuno. Mientras tanto, a unas cuantas calles lejos del lugar, vemos a aquel joven con su paraguas protegiéndose de la lluvia mientras caminaba en la dirección que le habían indicado, hasta que sonido, gruñido de estómago. Oh vaya. Jajaja, parece que tengo hambre, decía alegremente aquel joven, mientras se detenía un momento. En eso el joven mira para todos lados en busca de alguna tienda o puesto de comida para poder saciar su apetito, pero lamentablemente, vaya, al parecer, no hay ninguna tienda abierta por aquí, decía el joven un poco desanimado en sus pensamientos. Al darse cuenta que no había ninguna tienda o puesto de comida abierta, supongo que tendré que seguir caminando, es posible que más adelante, encuentre algo de comer, se decía a sí mismo aquel para luego empezar a caminar, pero justo en ese momento unas voces llamaron su atención. Lárguense y déjenme en paz, escorias, exclamaba una voz en un tono molesto y desafiante. Al escuchar esas palabras, el joven se detiene un momento para de nuevo volver a escuchar. Jajaja, así que nos llamas escorias. Jajaja, escucha mocoso, más vale que no nos provoques.
Esta vez decía otra voz pero en un tono burlón. Al escuchar estas últimas palabras, el joven decide caminar en dirección hacia aquellas voces. Al poco tiempo llega a la esquina de una calle y al doblar la esquina logra divisar a un grupo de 15 jóvenes con ropas rasgadas y llamativas que estaban rodeando a un joven de castaño con un peinado hacia atrás. Por culpa tuya esa hermosura se nos escapó. Y ahora tú lo pagarás. Decía un joven de cabello rubio quien parecía ser el líder de aquel grupo. Jajaja, es obvio que esa chica se escapará, después de ver sus caras, decía el castaño en un tono burlón. Mocoso, ¿qué acabas de decir? Decía el líder del grupo, seriamente. Jajaja, ¿qué? ¿Acaso no escuchaste? ¿Qué tan tonto puedes ser, para no darte cuenta que con esa cara asustas hasta los muertos? Decía el pelicastaño, pero esta vez soltando unas cuantas carcajadas. Estas últimas palabras dichas por el pelicastaño puso molesto al líder del grupo, que sin esperar más, acaben con ese mocoso. Gritaba el enojado líder de ese grupo. El resto de los chicos empezaron a correr hacia el pelicastaño con el fin de golpearlo. Jajaja, toma esto, mocoso engreído. Decía confiado uno de los chicos de ese grupo, mientras trataba de propinarle un gran golpe al pelicastaño, pero a unos centímetros de golpear al pelicastaño, el último mencionado lo esquiva y le da un gran golpe en el rostro a su atacante. El golpe lo hizo retroceder 3 pasos hacia atrás. Lentamente volvía a poner su vista hacia el pelicastaño. ¿Qué pasa? ¿Acaso son tan lentos que no pueden ver mis golpes? Decía el pelicastaño un poco serio. Las palabras del pelicastaño llamaron la atención del resto de sus atacantes. ¿Y se hacen llamar a sí mismos delincuentes? Jajaja, para mí solo son basura. Terminaba de decir el pelicastaño, mientras mostraba una sonrisa burlona. Este hecho enfureció a los demás integrantes de ese grupo que sin esperar más, todos decidieron atacarlo al mismo tiempo. El pelicastaño esquivaba con dificultad los ataques de sus adversarios. Después de todo eran 14 contra 1 y en cuanto al líder de ese grupo solo observaba con una sonrisa de satisfacción, mientras veía cómo el pelicastaño poco a poco era acorralado. En un descuido del pelicastaño, recibe un gran golpe en el rostro, que lo empuja para atrás, en donde lo esperaban 2 de sus atacantes, que posteriormente lo sujetan de los brazos, así inmovilizando al pelicastaño. Habiendo logrado su objetivo, el resto del grupo se acercó al pelicastaño y empezaron a propinarle varios golpes. Esta escena molestó al pelipunta y empieza a caminar en dirección hacia ese grupo. En cuanto al líder del grupo, sacó de sus ropas un tubo de fierro de medio metro y lentamente empieza a caminar hacia el pelicastaño a un lado. Yo voy a darle el golpe final. Daba la orden el líder del grupo, mientras se acercaba al pelicastaño. Al llegar el líder con una sonrisa torcida empieza a hablar. Vaya, siempre te has metido en nuestro camino. Cada vez que queremos ligar a una hermosa chica, siempre se nos escapan por tu culpa. Dime. ¿Por qué haces esto? ¿Acaso estás tratando de ser un héroe o algo así? Replicaba muy enojado el líder del grupo. Ya te lo dije, si se escapan, es por tu cara que asusta hasta los muertos, decía el pelicastaño seriamente, mientras mostraba una leve sonrisa. Estas últimas palabras enfureció al líder del grupo. Ahora veremos quién tendrá una cara que asusta, decía el líder del grupo muy enojado, mientras levantaba lentamente el tubo el fierro y con fuerza trató de golpear al pelicastaño, pero no llegó a golpearlo, porque en su mano ya no estaba ese tubo de fierro. Este hecho dejó sorprendido y confundido a todos los presentes. ¿Qué? ¿Dónde está? Decía confundido el líder del grupo, pero, en medio de toda esa confusión, una voz llamó la atención de todos los presentes. ¿Buscabas esto? Decía con un tono serio aquella voz que provenía detrás del líder del grupo. Todos los presentes voltean a ver al dueño de aquellas voz y vieron que se trataba de un joven con un paraguas de color rojo que cubría una parte de su rostro. Oye tú. ¿Quién eres? Interrogaba el líder del grupo. Mi nombre es algo que no te importa, además una pelea de 15 contra 1, no es una pelea justa, decía seriamente aquel joven. Ante las palabras de aquel joven, el líder del grupo lo miraba seriamente para luego, jajaja, es mejor que te vayas, si no quieres terminar lastimado. Decía en un tono burlón el líder del grupo. Ante estas palabras el joven solo mostró una leve sonrisa. ¿Por qué sonríes? Preguntaba seriamente el líder del grupo. Bueno, para empezar, ustedes no son los oponentes indicados para mí. A decir verdad no quiero lastimarlos, decía aquel joven manteniendo esa leve sonrisa para al final, solo quiero que se vayan y dejen de causar más problemas, decir seriamente al líder del grupo, que no quieres lastimarnos. Jajaja, no digas tonterías. ¿Qué podría hacer un insecto como tú?
Jajaja, decía el líder del grupo, mientras soltaba varias carcajadas, al igual que su líder, los demás también soltaron varias carcajadas a excepción del pelicastaño que estaba con una expresión seria, mientras miraba al desconocido joven. Oye tú. No sé quién seas, pero, te arrepentirás de haberte cruzado en nuestro camino. Exclamaba muy confiado el líder del grupo, mientras caminaba a paso lento hacia el misterioso joven. Los demás soltaron al herido pelicastaño, dejándolo en el suelo y empezaron a seguir a su líder, mientras tronaban sus dedos y a la vez mostraban unas sonrisas malignas. Poco a poco todo ese grupo aceleraba el paso hasta empezar a correr hacia el misterioso joven idiota. «Lárgate de aquí», gritaba el pelicastaño tratando de advertir al joven misterioso, pero, ya era demasiado tarde, porque el joven misterios ya había rodeado, y a unos centímetros de recibir los golpes de sus atacantes. En ese momento el joven misterioso, desapareció de la vista de todos y volvió a aparecer, pero a unos cuantos pasos lejos de sus atacantes. Este hecho dejó sorprendido al pelicastaño y a la vez confundido, al ver que aquellos delincuentes estaban inmóviles, pero, a los pocos segundos caen en el piso, dejando al pelicastaño aún más sorprendido. Unos sonidos de pasos llamó la atención del pelicastaño, volteado a verlos provocaba a aquel joven misterioso, que caminaba en su dirección. El pelicastaño estaba con un leve shock, pero, su shock se disipó al escuchar que le hablaban. Oye. ¿Te encuentras bien?, preguntaba el misterioso joven, mientras extendía su mano para ayudar al pelicastaño. Al escuchar estas palabras, el pelicastaño se quedó en silencio y unos segundos después, adoptó una expresión seria. Estoy bien, puedo pararme solo, decía seriamente el pelicastaño, mientras se ponía de pie. Ya veo, decía el joven misterioso con una leve sonrisa. A propósito, ¿cómo fue que hiciste eso?, preguntaba el pelicastaño, mientras miraba al derrotado grupo. Ah, eso. Jajaja, simplemente usé mi velocidad, explicaba alegremente el joven misterioso con una leve sonrisa. ¿Ve velocidad? ¿Dices que solo usaste tu velocidad?, decía un sorprendido e incrédulo pelicastaño al escuchar las palabras del joven misterioso. El joven misterioso solo asintió con la cabeza. El pelicastaño observó detenidamente las ropas del joven misterioso por breves momentos, para después empezar a hablar. Tú no eres de aquí, ¿verdad?, preguntaba el pelicastaño mientras miraba al joven misterioso. Jajaja, sí, la verdad yo vengo de las montañas, respondía el joven misterioso, mientras señalaba con su dedo hacia unas montañas que estaban un poco visibles. Al ver la dirección que le indicaba el joven misterioso, el pelicastaño se quedó sorprendido al reconocer esas montañas. Esas son las montañas del dragón. Eso significa que este sujeto viene de la Academia Son. Y ya veo, eso explica el por qué fue capaz de derrotar fácilmente a estos sujetos, decía un asombrado pelicastaño en sus pensamientos, mientras miraba aquellas montañas. En ese momento un peculiar sonido llamó la atención de ambos. Sonido. Gruñido de estómago. Dijeron ambos un poco sorprendidos. Jajaja, lo siento, pero no sabes dónde puedo conseguir comida. La verdad es que me estoy muriendo de hambre. Jajaja, comentó despreocupadamente el misterioso joven. Bueno, ja. Hay un puesto que de ramen, que está muy cerca de aquí, justo en esta dirección, decía el pelicastaño, mientras señalaba una dirección y a la vez le salía en la cabeza una gota de sudor estilo anime. ¿En serio? Jajaja, gracias, decía alegremente el misterioso joven, mientras empezaba a correr. Espera. ¿Cuál es tu nombre?, preguntaba el pelicastaño seriamente. El joven misterioso se detuvo un momento, después voltea a ver al pelicastaño y así estuvo por unos segundos hasta que. ¿Por qué quieres saberlo?, pregunta el joven misterioso al pelicastaño. Tú me ayudaste, así que estoy en deuda contigo y para pagar mi deuda, es necesario saber el nombre de quien me ayudó, explicaba seriamente el pelicastaño. Ya veo, decía el joven misterioso seriamente para después. Mi nombre es Son Goku, pero puedes llamarme solo Goku, decir mientras mostraba una leve sonrisa al ver cómo ese joven misterioso se presentaba. El pelicastaño procede a hablar con que Goku. Bueno, mi nombre es Yamagawa Maeda, pero, también puedes llamarme solo Maeda, decía seriamente el pelicastaño. Nota. No sé cómo se apellida Maeda, es por eso que puse Yamagawa como su apellido. Después de que ambos se presentaran, Goku empieza a hablar. Bueno, ya me tengo que ir, nos vemos luego Maika, se despedía Goku, mientras empezaba a correr. Oye, me llamo Maeda, no Maika. Y ten por seguro que algún día pagaré mi deuda, decía un enojado Maeda, mientras miraba cómo Goku se iba del lugar. Jajaja, claro. Esas fueron las últimas palabras de Goku, mientras desaparecía de la vista de Maeda.
Tiempo después, en un pequeño restaurante de ramen, vemos varias personas que estaban sentados en sus mesas todos con una expresión de asombro, al ver a un cierto joven que estaba comiendo su 15avo plato de ramen y a un costado de él, estaba apoyado un paraguas cerrado de color rojo. Señor, por favor sírvame más. Exclama alegremente aquel joven, llamando la atención del cocinero. Jajaja, claro, aquí va otra orden de ramen. Decía alegremente un señor de más o menos unos 45 años de edad, mientras preparaba más ramen, y una vez más, todas las personas que estaban en ese pequeño restaurante, les salió en la cabeza una gota de sudor estilo anime, al ver que aquel joven pedía más comida y también al ver que el cocinero dueño del local, no le parecía extraño que alguien pidiera más comida, a pesar de haber comido 15 platos. Aquí tienes, muchacho. Decía alegremente el cocinero. Jajaja, muchas gracias. Agradecía el joven, para después empezar a comer. Mientras tanto, cerca de ese pequeño restaurante de ramen, había lo que parecía ser gran tienda de konbini, tienda de conveniencia japonesa, y adentro, en uno de los corredores de ese lugar, vemos a dos ciertas chicas que caminaban por ahí, mientras hacían sus compras. Vaya, no son muchas cosas lo que estamos comprando, decía Yotsuba con su habitual actitud de siempre, mientras cargaba una bolsa de haría. ¿Qué esperabas? Nosotras decidimos ayudar en todo lo que podamos en los dormitorios, hasta que podamos conseguir un trabajo de medio tiempo, decía Nino seriamente mientras caminaba y al mismo tiempo miraba a su hermana. Sí lo sé, Nino, ¿recuerdas cuando fuimos a comprar por primera vez en este lugar? Fue con Uesugi-san, ese día se le hacía muy difícil cargar esta misma bolsa de harina, decía una nostálgica Yotsuba, mientras unos recuerdos pasaba por su mente. Sí lo sé, fue gracioso ver a Fukun en esa situación, decía una nostálgica Nino, momentos en que lo extraño mucho a Uesugi-san, decía Yotsuba un poco triste, mientras le salía unas lágrimas y al mismo tiempo sujetaba con un poco de fuerza la bolsa de haría que sujetaba con sus brazos. Yo también extraño mucho a Fukun, pero recuerda que a él no le gustaría vernos así, él quería todas nosotras siguiéramos adelante con una sonrisa. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo por él, decía Nino mientras los hombros de su hermana y mostraba una leve sonrisa. Nino, decía Yotsuba, mientras se limpiaba las lágrimas para después, tienes razón, hay que hacerlo por Uesugi-san y también hay que cumplir la promesa que le hicimos, decía Yotsuba un poco más animada. ¿Sí? Ese el espíritu Yotsuba. Ahora vamos a terminar con las compras, para reunirnos con las demás y regresar todas juntas a los dormitorios. Decía una seria Nino, mientras mostraba una leve sonrisa. Después de esta conversación, las dos hermanas continuaron con sus compras. Al mismo tiempo, regresando al pequeño restaurante de ramen, vemos a aquel joven que terminaba su 25avo plato de ramenada. Muchas gracias por la comida, estaba muy deliciosa. Decía aquel joven alegremente, mientras miraba al cocinero. Jajaja, me alegro que te haya gustado, muchacho, dijo el cocinero dueño del lugar, mientras mostraba una sonrisa. Al poco tiempo él agarró su paraguas y se dispuso a pagar por la comida. Luego de haber hecho el pago, empieza a hablar. Oiga señor, estoy buscando los dormitorios Uesugi, pero parece que me perdí y bueno, ¿no sabrá usted dónde queda? Preguntaba aquel joven al cocinero. Ah, sí, está muy cerca de aquí, respondía el cocinero, mientras asentía con la cabeza. ¿En serio? ¡Qué bien! Decía aquel joven muy alegre al salir de aquí. Solo camina a mano izquierda, cruzando 4 calles, llegarás a un edificio en construcción, cerca de ahí verás un parque y al frente de ese parque encontrarás los dormitorios Uesugi, explicaba el cocinero a aquel joven. Entiendo. Muchas gracias. Decía el joven con una sonrisa, mientras daba una leve reverencia. A los pocos segundos el alegre joven sale del local y nuevamente empieza a caminar en la dirección que le habían indicado menos 15 minutos después. Ahora vemos al alegre joven que se encontraba llegando a un edificio en construcción. Vaya. Sí que ese edificio es muy alto. Decía el joven un poco sorprendido al ver el tamaño de ese edificio en construcción que se encontraba en la misma calle, pero, para el otro lado, Veamos, dijeron que había un parque por aquí cerca, decía el joven, mientras miraba para varios lados. No le tomó mucho tiempo encontrarlo, y al hacerlo se alegró mucho e inmediatamente empieza a caminar al mismo tiempo, pero al otro lado de esa misma calle, cerca de ese edificio en construcción, vemos a 5 ciertas chicas caminar por ahí, todas con sus paraguas, cada una cargando una bolsa de víveres. ¿Se siente raro que salgamos a comprar víveres? ¿No piensas lo mismo, Miku? Decía Yotsuba con su habitual actitud de siempre. Es verdad, normalmente, era Ebata-san quien traía los víveres.
decía Miku con su habitual actitud de siempre, eso era así en el pasado, ahora estamos en el presente, no podemos depender todo el tiempo de papá, ¿no piensan lo mismo Itsuki y Chika? Decía Nino un poco seria, es verdad, pero, recuerden que esto lo decidimos nosotras y que nuestro padre no estaba de acuerdo con nuestra decisión, él solo accedió por lo que convencieron. Pero para ganar su aprobación tenemos que cumplir con sus condiciones, decía Ichika un poco seria, así es gracias a los padres de Uesugi-kun que tenemos esta oportunidad para demostrarle a nuestro padre, que podemos hacerlo por nosotras mismas, para poder cumplir con la promesa que le hicimos a Uesugi-kun, decía Itsuki seriamente para al final mostrar una leve sonrisa a sus hermanas, Ichika, Nino, Miku y Yotsuba mostraban una leve sonrisa en respuesta a la sonrisa de Itsuki al mismo tiempo adentro en la zona de construcción, en lo alto se podía ver una especie de grúa que estaba cargando unas grandes barras de construcción. Pero, lo que nadie sabía, era que en aquel momento en la parte donde sujetaban aquellas barras, se desarmó, así dejando caer las barras de construcción sobre las 5 hermanas. Cuidado. Gritaba uno de los trabajadores, al darse cuenta de esta situación, aquel grito alerto de las 5 hermanas, incluyendo a la gente que estaba alrededor, pero, las 5 hermanas se dieron cuenta muy tarde, porque esas grandes barras de construcción ya estaban a pocos metros de ellas. Y lo único que podían hacer, eran cerrar sus ojos, mientras esperaban su eminente y fatídico fin y a los pocos segundos, esas grandes barras de construcción impactaron en el lugar donde estaban las 5 hermanas provocando una gran nube de polvo. La gente alrededor estaban muy asombrados, ante esta situación que habían presenciado en ese momento. La lluvia cesó, y poco a poco esa nube de polvo estaba desapareciendo lentamente. Mostraba a las 5 hermanas que solo estaban tosiendo debido a la gran acumulación de polvo. La gente está en shock no por ver que las 5 hermanas estaban totalmente ilesas, sino que el verdadero motivo de su shock fue, ver a un cierto joven con unas extrañas ropas y que llevaba puesto una especie de turbante de color blanco en la cabeza, mientras que en una mano tenía un paraguas de color rojo y en la otra mano estaba sosteniendo esas grandes barras de construcción. A los pocos segundos, aquel joven empieza a hablar, ¿se encuentran bien? Preguntaba aquel joven a las 5 hermanas. Ante estas palabras, las 5 hermanas voltean lentamente a ver a la persona quien les hablaba. Mientras lo hacían, curiosamente las nubes estaban desapareciendo dando paso a unos cuantos rayos del sol. Estaban iluminando la ciudad y uno de esos rayos de sol estaba cayendo en el lugar donde estaba aquel joven junto con las 5 hermanas. ¿Ah, sí? Respondían las 5 hermanas mientras se recuperaban del shock. Que bueno, decía aquel joven, mientras mostraba una sonrisa a las chicas para después, MMM. Perfecto, no hay nadie, decía el joven mientras miraba a uno de sus costados, asegurándose de que no haya una persona cerca de donde estaba él y las 5 hermanas. Al comprobar que no había nadie a uno de sus costados, posteriormente se dispone a soltar esas pesadas y grandes barras de construcción que al caer al suelo se provocó un leve estruendo que despertó del shock a la gente alrededor, incluyendo a las 5 hermanas. Una vez recuperadas del shock, Itsuki estuvo a punto de preguntarle al misterioso joven, pero no pudo hacer escuchar unas palabras que llamaron su atención, y la de sus hermanas. Las 5 hermanas voltearon a ver quién les hablaban. Disculpen. ¿Se encuentran bien? Decían preocupados unos obreros que provenían del edificio en construcción. Las 5 hermanas no dijeron nada, solo se pusieron de pie, mientras quitaban el polvo de sus ropas y al mismo tiempo volteaban a ver al joven que les salvó, pero se dieron con la sorpresa de que no había nadie. Por un momento pensaron que fue un sueño o una alucinación provocado por el miedo que sintieron momentos atrás. En ese mismo momento aquellos obreros llegaron a donde las 5 hermanas y ofrecieron múltiples disculpas, acompañados de varias reverencias. Menos 20 minutos después toda esta conmoción, vemos a las 5 hermanas caminando rumbo a los dormitorios, mientras pensaban en lo que había sucedido minutos atrás. Durante todo el camino ninguna dijo nada, pero al llegar a la puerta de los dormitorios, las 5 hermanas decidieron no comentar nada sobre lo que les había sucedido momentos atrás. El motivo era que no quería preocupar a señora Ayumi y al señor Izanari. Unas veces estando de acuerdo, las 5 hermanas procedieron a entrar. Tadaima. Ya estamos de vuelta, decían las 5 hermanas al mismo tiempo, mientras ingresaban a la entrada principal. Solo la pequeña Raiya acudió a su llamado. Okaeri Nasai, bienvenido a casa, decía la pequeña Raiya dando la bienvenida a las 5 hermanas. Oh. Raiya-chan. Ya volvimos. Decía una alegre Yotsuba, qué bueno que regresaron chicas. Pero, ¿qué les pasó? Preguntaba Raiya un poco sorprendida al ver que las ropas de las chicas estaban un poco sucias.
Lo único que te podemos decir es que pasaron muchas cosas, decía Ichika mientras mostraba una sonrisa forzada. Sí. Es verdad, pero estamos bien, decía Miku con su habitual expresión de siempre. Si solo nuestras ropas están un poco sucias, eso es todo, decía Nino que al igual que Ichika, mostraba una sonrisa forzada. A propósito, ¿dónde están Ayumi-san e Izanari-san? Pregunta Itsuki un poco nerviosa. ¿Eh? Ah. Es verdad. Tenemos un invitado, y mi mamá y mi papá se encuentran hablando con él, explicaba la pequeña Raya. ¿Un invitado? Decían las 5 hermanas al mismo tiempo. Sí, además mi mamá me encargó que les dijera, que apenas llegaran, que por favor pasen a la sala principal para recibir a nuestro invitado, explicaba la pequeña Raya a las 5 hermanas. Entiendo, Raya-chan, primero nos cambiaremos y luego iremos a recibir a nuestro invitado, decía Itsuki con una leve sonrisa. Está bien, le diré a mi mamá, dijo Raya con una sonrisa para después empezar a irse. Después de que Raya se fuera, las 5 se miraron entre ellas y luego asintieron con la cabeza e inmediatamente cada una se dirigió a su habitación para sacar ropa limpia. Al poco tiempo estaban en los cuartos de baño para darse una ducha rápida y luego cambiándose de ropa. Menos 15 minutos después, una vez haber cumplido con su cometido, las 5 hermanas se dirigieron a la puerta de la sala principal y con un gran suspiro se prepararon para abrir la puerta. Al ingresar a la sala principal, vieron a Raya junto con la señora Ayumi y el señor Izanari. Todo estaba normal hasta que vieron al supuesto invitado que estaba con unas extrañas ropas, que les parecía muy familiares para ellas, pero unas palabras llamaron su atención. Jajaja, hola chicas. Bienvenidas. Saludaba señor Izanari a las 5 hermanas. Ahora me pueden decir por qué tardaron tanto, decía la señora Ayumi con una leve sonrisa que incomodó un poco a las chicas. Jajaja, tranquila Ayumi, ellas ya están aquí. Y eso es lo único que importa, decía el señor Izanari con una sonrisa, mientras miraba a su esposa. Se nos hizo un poco tarde, debido a un pequeño contratiempo que tuvimos, pero ya estamos de regreso, explicaba una seria y tranquila al señor Izanari y a la señora Ayumi. Ante esta breve explicación, la pareja de esposos solo mostraron una sonrisa para después. Ya veo, bueno, es hora de que conozcan a nuestro invitado, decía el señor Izanari, mientras miraba a las chicas para después. Anda muchacho, preséntate, mientras miraba al joven invitado. Claro, decía aquel joven, mientras asentía con la cabeza. El joven se puso de pie y lentamente voltea a ver a las 5 hermanas. En ese momento las 5 hermanas se quedaron estáticas al ver que el joven invitado era nada más y nada menos que el mismo joven las había salvado anteriormente. El joven invitado se dio cuenta de eso y empezó a hablar. ¿Por qué me miran así?, decía el joven un poco extrañado. No. Lo que pasa, decía Itsuki un poco nerviosa, mientras miraba al joven invitado. Jajaja, debe ser por esta cosa que llevo en la cabeza. Bueno, me lo voy a quitar para que vean que no soy extraño, decía alegremente aquel joven, mientras miraba a las 5 hermanas. Una vez que el joven esas vendas de la cabeza, las chicas se quedaron un poco sorprendidas al ver el peculiar peinado de aquel joven. Jajaja, bueno, me presento. Mi nombre es Son Goku, pero pueden llamarme Goku, decía el joven Pelipunta, mientras miraba a las chicas. Ante las palabras del Pelipunta, las 5 hermanas se quedaron mirando al Pelipunta y a los pocos segundos estuvieron a punto de hablar, pero, es verdad. A partir de hoy soy el nuevo inquilino de los dormitorios Uesugi. Espero que nos podamos llevar bien. Jajaja, volvía a decir el joven Pelipunta, mientras mostraba su alegre y característica sonrisa. El silencio reinó el ambiente por breves segundos, hasta que gritaron las 5 hermanas muy sorprendidas. Ante esta revelación. Continuar.